Pueden tomar su lugar. Estamos iniciando una nueva serie. Esta serie se llama Los Hechos de los Apóstoles. Obviamente está basada en este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estaremos estudiando, hoy tenemos una introducción a todo lo que va a ser el libro. Y estaremos hablando de cuál es el propósito que pretendemos, hermanos, a través del estudio de este libro. ¿Qué propósito perseguimos? Ahora, el libro de los Hechos está muy rico, hermanos, en muchas enseñanzas que tiene el Señor para nosotros. Hay muchas cosas prácticas que podemos aprender y hay algunas cuestiones doctrinales importantes también que podemos aprender. Pero también tenemos que entender que el libro de los Hechos es uno de los libros más peligrosos, hermanos, en el estudio, porque es el libro de donde más se han sacado malas doctrinas, de donde más se han sacado malas enseñanzas, por no entender que el libro de los Hechos es un libro de transición, ¿sí? Es una transición entre el ofrecimiento del reino de Dios a los judíos y entre la llegada de la iglesia. Ahora, vamos a tratar de entender esto, hermanos, pero para poder ver esto antes, usted y yo tenemos que tener en mente algo que nos vamos a quedar nosotros, y es algo, hermanos, que Dios quiere hacer con nosotros al estar estudiando este libro. Y hermanos, tenemos que entender que a lo largo de toda la historia, ¿sí? Toda la historia antes del libro de los Hechos, ¿sí? Y toda la historia después del libro de los Hechos, hermanos, hay algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y eso algo es el que en esta mañana lo vamos a tratar de exponer, hermanos, para que la iglesia tome decisiones de cambiar, ¿sí? De cambiar para someternos al Rey, para darle gloria al Rey a quien nosotros servimos y a quien nosotros adoramos. Esto es bien importante, hermanos. Muchas veces hay buenas intenciones al estudiar la Biblia, hay buenas intenciones de personas que verdaderamente quisieran honrar al Rey, pero un desconocimiento, hermanos, del libro de los Hechos puede hacer, hermanos, que tengamos una mala doctrina, por lo tanto, una mala teología a la hora de estudiar el Nuevo Testamento y de aplicar esas enseñanzas para nuestras vidas. Por eso es muy importante que entendamos esto. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este libro? ¿Qué quiere Dios cambiar en nosotros? Entonces, en una frase, en una palabra, vamos a tratar de retener una actitud que necesitamos tener, hermanos, durante el estudio de todo este libro de los Hechos. Y esa palabra, hermanos, es la sumisión. La sumisión es una palabra fuera de moda en este tiempo, pero saben, hermanos, es una palabra fuera de moda en todos los tiempos. Porque el gran problema de la Biblia desde el principio, hermanos, es la sumisión. El hombre no ha querido someterse a Dios desde el principio. Y vamos a ver, hermanos, este cuadro y qué es lo que Dios está pidiendo y qué es lo que Dios está ofreciendo. Entonces, hermanos, para que podamos nosotros ver de qué manera la sumisión es algo que Dios está esperando. Dios espera sumisión, hermanos, de nosotros, su pueblo, para que de manera voluntaria decidamos hacer lo que Él nos ha pedido. La sumisión no es la obediencia. La obediencia, hermanos, es el resultado o es el fruto de la sumisión. Uno puede obedecer a Dios sin someterse a Él. Dios no quiere solamente obediencia. Dios espera sumisión.
Otra vez, ¿qué es la sumisión? La sumisión, hermanos, es decidir voluntariamente someternos a Dios. Es lo que Dios ha estado buscando desde el principio. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, la sumisión es la prueba de actitud de toda la historia bíblica. ¿Sí? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, Dios ha estado haciendo una sola cosa. Ha estado probando al hombre para ver si quiere someterse a Dios o no. Los que quieren someterse a Él entran en el reino, pues son los que creen en Él, los salvos. Los que no son los rebeldes, los que no creen en Cristo. Y por lo tanto, hermanos, hay un castigo al final, porque hay algo que muchas veces no entendemos. Creemos que todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra es todo lo que vamos a vivir, sin entender que el alma que tenemos es eterna. Y nada más los 80, 90 o 100 años que podamos vivir aquí sobre la tierra, hermanos, es los que nosotros de alguna manera podemos gozar de alguna libre voluntad o libre albedrío que el Señor nos ha entregado. Y puede haber personas que digan, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer lo que a mí se me pega la gana. Y quizá lo vas a lograr hacer durante tu estancia aquí en la tierra. Pero el día que mueras, ¿sí? Solamente va a haber dos lugares. Uno, para aquellos que decidieron hacer de Cristo el Rey de sus vidas. Y por lo tanto decidieron someterse a Él durante su estancia aquí en la tierra. Y el otro lugar es para aquellos que no creyeron en Jesús como el Rey, como el Salvador de sus vidas, y que por lo tanto decidieron hacer con sus vidas lo que quisieron durante su estancia aquí en la tierra. La sumisión, hermanos, es la prueba que los hombres no han pasado en toda la historia de la Biblia. En el huerto del Edén, hermanos, hasta el día del pecado, Dios le dio al hombre un solo mandato. ¿Qué quería Dios con ese mandato que le dio al hombre? Sumisión. Que el hombre decidiera voluntariamente obedecer a Dios. Dios da su palabra audible. Dios habló directamente con Adán y con Eva. ¿Y qué les dijo? Una instrucción. Del árbol que está en medio del huerto, no comeréis, sino que el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? ¿Se sometió voluntariamente a Dios para obedecerle? No, no lo hizo. Realmente hizo lo que quiso. En el mundo, hermanos, después de este tiempo, hasta el tiempo del diluvio de Noé, una pregunta: ¿se sometieron los hombres a Dios durante los días de Noé? No. Por eso vino el diluvio. Porque la maldad de los hombres era mucha. Se había multiplicado la maldad de los hombres en la tierra, que Dios decidió destruir al hombre y salvar solamente a una familia. En el nuevo mundo, hermanos, después de Noé, hasta la Torre de Babel, Dios quería una cosa. Dios les dijo a Noé lo mismo que le dijo a Adán en el principio: fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. ¿Se sometió el pueblo en los tiempos de la Torre de Babel? ¿Se sometió a la voluntad del Creador? No. Ellos hicieron una torre para que no fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. La voluntad de Dios era que se fueran por todo el mundo, que se extendieran y se fructificaran sobre todo el mundo que Dios había creado, pero ellos no quisieron. Ellos quisieron hacer lo que ellos quisieron, construyeron una torre.
cosa que Dios no le pareció, y también, hermanos, también la destruyó el Señor. En los tiempos después de esto, hermanos, en los tiempos de Abraham y sus hijos, en la esclavitud de Egipto, hermanos, Dios le dio a Abraham la gran promesa de la tierra prometida, la tierra de los cananeos. Cuando llegó la prueba del hambre, cuando hubo hambre en la tierra, ¿se quedó Abraham en el lugar que Dios había escogido para él? ¿Se sometió a Dios? No, se fue a Egipto. En vez de confiar en el Señor y someterse a su voluntad en la tierra que Dios había escogido, no se sometió. Él fue a Egipto, cosa que Dios no quería para él. Y a final de cuentas, vemos que ellos estuvieron 400 años esclavos ahí en Egipto. A través de Moisés e Israel, hermanos, Dios le entregó una ley a la nación de Israel. Le dio su voluntad escrita en piedras. Después, en papiros y con tinta, ¿se sometieron? ¿Pasaron la prueba? No, no lo hicieron. Y la prueba, hermanos, que ha puesto delante de todos es la misma. Su palabra. Una instrucción dada por el Señor. Es la misma que ha puesto en todos los tiempos. Pero el hombre no ha querido obedecer a su palabra. Después de este tiempo, hermanos, el Mesías prometido llega a la tierra. Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo podemos ver, hermanos, en la parábola de Mateo capítulo 21, en los versículos del 33 al 41. Mateo capítulo 21, en los versículos del 33 al 41. Dice Dios ahí en la Biblia, en Mateo 21, 33 hasta el 41, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Quiénes eran esos siervos que envió Dios? Isaías, Jeremías. ¿Recuerdan lo que hicieron con Jeremías? Ezequiel, Malaquías. Todos esos profetas que Dios mandó, dice la palabra, dice: mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto, tendrán sumisión a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? La nación de Israel. ¿Sí? ¿Qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes son esos otros labradores, hermanos? Los gentiles, la iglesia, ¿sí?
Y llegó el tiempo en el que el Señor vino a buscar fruto y no encontró fruto en su viña. Todavía el Señor le extendió después de su muerte una oportunidad más a estos labradores para ver si se sometían, si se arrepentían al rey, pero no lo hicieron. Y al no hacerlo, Él arrendó su viña, que es su reino, ¿sí?, a otros labradores para que le entreguen. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Su fruto. Dice, para que le entreguen su fruto a su tiempo. ¿Se acuerdan lo que predicamos el primer domingo de este año? La iglesia existe para glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo dice que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Fruto del Espíritu en nuestra vida, hermanos, que aflora, que se manifiesta por su presencia en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto del Espíritu en nuestras vidas, manifestado por su presencia en nosotros. El fruto de buenas obras, los frutos de justicia, frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, frutos de justicia, frutos de santificación, hermanos. Sus creyentes, su reino, hermanos, manifestando la santidad del Rey a través de nuestras vidas por el fruto del Espíritu. Dios espera fruto, quiere encontrar fruto en su viña, en su reino. Pero si no lo haya, Él tomará esa viña y la arrendará a otros labradores, dice esta parábola, que le paguen el fruto en su tiempo. Dice el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. ¿De quién? De Él. ¿De quién son los frutos? ¿A quién le pertenecen los frutos? A Él. Inclusive Él, a través de su Espíritu Santo, nos da el poder para que haya frutos en nosotros, porque nosotros no podemos dar esos frutos. Lo único que podemos ofrecerle al Señor es nuestra sumisión, y al ofrecer nuestra sumisión a Él, entonces el Espíritu de Dios, morando en nuestras vidas, dará su fruto en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, el Mesías prometido. ¿Qué sucedió cuando llegó Él, hermanos? En el versículo 33, la viña del Señor es su reino. Los labradores, los israelitas. Dios encargó su reino a los judíos. Los siervos, los mensajeros del rey, todos los que Él envió en su tiempo, son los profetas. 35 al 36, ¿cómo trató Israel a sus profetas? Estos mensajeros del rey, a unos golpearon, a otros mataron. Y vemos todo lo que ellos estuvieron haciendo. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucederá después de este tiempo? Y eso es lo que ustedes y yo vamos a estar estudiando, hermanos, en este libro, en el libro de los Hechos. Dios le da a los israelitas una oportunidad más, que entre paréntesis no lo vemos en la parábola, ¿sí? Porque era un misterio. Es un misterio que Dios tuvo siempre oculto y lo reveló en tiempos del apóstol Pablo y al apóstol Pablo para la iglesia. Entonces, para que podamos someternos a Él y recibir a Jesús como el Mesías, el Rey prometido, hermanos. Cuando no se hace así,
cuando no lo hacen así, cuando matan al mensajero otra vez. Vamos a ver que en los versículos, en los capítulos del libro de los Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿sí?, los apóstoles, después de haber recibido instrucciones de parte del Señor, ellos comienzan a predicar el reino. Y si ustedes se fijan específicamente, están ofreciendo el reino a Israel. En los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, hermanos, tenemos que entender que todavía el misterio de la iglesia no había sido revelado. Hasta Hechos capítulo 9. Ahí en Hechos capítulo 9, nosotros vemos cómo es que el Señor llama a Saulo de Tarso, lo convierte en Pablo, el apóstol, y le da el llamado a los gentiles a comenzar la iglesia con toda la doctrina de la iglesia específica. Y en los primeros 7 capítulos, ellos estaban predicando porque eso es lo que el Señor les había mandado que ellos hiciesen, que predicaran. En esta segunda oportunidad, hermanos, para Israel, el segundo ofrecimiento del reino, en los primeros 7 capítulos, veamos, hermanos, ahí en Hechos, capítulo 1, en el versículo 6. Hechos capítulo 1, en el versículo 6. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes hacen esta pregunta en Hechos 1, 6? Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron. ¿Quiénes son los que se habían reunido? Los apóstoles. Son los que estaban con él. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta? Israel está pensando desde las profecías. Y la pregunta de los apóstoles tiene mucho fundamento. Porque vemos en el último capítulo de Lucas que el Señor Jesús pasó 40 días con ellos. Y en esos 40 días, dice la palabra de Dios ahí en Lucas, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea, Cristo hizo algo sobrenatural en el entendimiento de los apóstoles. Y todo lo que no habían entendido durante esos 3 años que el Señor estuvo con ellos, el Señor en ese momento abre su entendimiento para que comprendan el Antiguo Testamento, y ellos en esos 40 días comprendieron los profetas, los tiempos que los profetas anunciaban acerca de la venida del reino. Y ya en unas predicaciones más adelante estaremos viendo de qué se trata, por ejemplo, la profecía de Daniel, cómo es que el Señor habla de esas 70 semanas y cómo es que ellos entendieron que estaban en la semana 69. Son semanas de años, ¿sí?, para poderlo comprender. Estaban en la semana 69 que se cumplía con la muerte. Ellos sabían que ya había muerto y sabían que había resucitado. Ellos entendían que lo que seguía era la semana 70, o sea, 7 años más. Y en 7 años más ellos esperaban la venida del reino del Señor. Ellos así lo creían, pero una cosa faltaba la sumisión. El pueblo no se había sometido. Israel no se había sometido a Dios. Entonces la pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿O será en otro tiempo? ¿Qué les contesta el Señor Jesús en el versículo 7? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les revela el misterio. No les dice que sí va a establecer el reino en ese tiempo, ni tampoco les dice que no lo va a establecer, sino depende. ¿Depende de qué? De que ellos cumplan el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes predican en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si se arrepiente mi pueblo, se cumplen las profecías. Y viene Jesús a reinar en ese tiempo profetizado. Pero si no se arrepiente Israel, hermanos, entonces vemos la parábola que el Señor agarra su viña y la va a arrendar a otros labradores, que son los gentiles. Y es el comienzo de la iglesia, pero hasta este momento los apóstoles comprendían mucho del Antiguo Testamento, sabían todas las profecías o entendían las profecías del Antiguo Testamento y lo que tocaba, lo que seguía en ese momento, pero no sabían nada acerca de la iglesia. Ese misterio, hermanos, estaba todavía oculto entre ellos. No había sido revelado antes, sino hasta Saulo. Pero en este momento, Saulo todavía era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Hasta un tiempo después. Y están los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, en los que los apóstoles están haciendo una cosa. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Están predicando. Están ofreciendo el reino a Israel. Dice en el capítulo 3, versículos 19 al 21, Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Esto es solamente una introducción, hermanos, de lo que vamos a estar viendo más adelante. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer a los labradores que no se sometieron al rey en cuanto a llevar fruto en la viña? Él los iba a quitar. ¿Sí? Que el Señor se iba a enojar mucho con ellos y que iba a agarrar su viña y la iba a arrendar a alguien más. Pero hasta aquí, hermanos, quisiera que entendamos lo que estaban haciendo los apóstoles. Ellos estaban apasionados, ellos estaban entusiasmados, ellos sentían y casi veían la venida del rey. El rey con quien ellos habían pasado esos 3 años, su rey, a quien ellos estaban predicando. Ellos decían, arrepiéntanse, pueblo de Israel, arrepiéntanse, sométanse al Señor, para que venga el Señor Jesús, para que venga el rey, arrepiéntanse. Y esa es la predicación que vemos en Hechos del 1 hasta el 7, hermanos. No estamos viendo predicación a la iglesia, estamos viendo, hermanos, cómo están predicando hacia los judíos. Por eso Hechos es un libro de transición. Están predicando a los judíos, esperando que los judíos se arrepientan para que se cumplan las profecías que estaban anunciadas. Pero ¿qué sucedió durante esos 7 capítulos del libro de los Hechos? En esos primeros 7 capítulos, ¿se arrepintieron? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 51 al 53. Hechos 7, 51. 7, 51 al 53. Esteban, uno de los diáconos de la congregación, está predicando. Y tan paciente Esteban, tan suavecito Esteban,
Tan bonachón Esteban, casi como su pastor. Les dice, duros de cerviz. O sea, cabezones. Eso es lo que les está diciendo. No entienden. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. A aquel de los profetas, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Fíjense que está describiendo la parábola de Mateo, ¿verdad? Dice otra vez, y mataron a aquel que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, no fueron sumisos, no obedecieron como fruto de la sumisión, no lo hicieron. Y les está hablando a ellos. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? ¿Se arrepintieron? No, se enojaron. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero sí les tomó en cuenta ese pecado, porque ese pecado fue la última oportunidad de ese tiempo que Dios le dio a la nación de Israel. Porque después de ese tiempo, hermanos, entonces, ¿se acuerdan lo que decía la parábola de Mateo? Que a unos apedrearon, a otros mataron, a otros golpearon, lo dije al revés, ¿verdad? A unos mataron, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿A quién apedrearon? Aquí está. Y esto fue lo último que el Señor, en su paciencia y en su soberanía, decidió soportar de la nación de Israel antes de tomar la decisión de arrendar su viña a otros labradores, los gentiles. Del capítulo 8, hermanos, 9, que es la conversión de Saulo, 10, 11, 12, hasta el capítulo 13, hay una transición entre el judaísmo, ¿sí?, y el cristianismo. Los apóstoles seguían predicando, pero el evangelio llegó a los gentiles. Y esta primera iglesia gentil, o sea, gentil es todo aquel que no es judío, como nosotros, no somos judíos, somos gentiles. Esta iglesia era una iglesia gentil que tenía gente, valga la redundancia, de muchos pueblos. Era transcultural, había muchas naciones ahí representadas en esta iglesia de Antioquía. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, hermanos, vemos cómo Dios toma su viña y la arrendó por un tiempo a otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros. Nosotros somos esos otros labradores, los gentiles, la iglesia, que ahora, hermanos, ha puesto la responsabilidad de ¿qué? ¿Qué está esperando Dios? Lo decíamos al principio en una palabra. Sumisión. Está esperando que nosotros nos sometamos, y entonces, cuando se cumpla el propósito de Dios, vendrá el rey.
¿Y luego qué? ¿Ya desechó Israel para siempre? No, conocemos los planes. Viene Jesús en las nubes, toma su iglesia, la lleva a su presencia y comienza a tratar nuevamente ¿con quién? Con Israel. Lo dice Romanos. Dice Romanos que Él no la ha desechado para siempre. Dice Romanos en los capítulos 9, 10 y 11, que es una carta a los gentiles romanos, pero hace un paréntesis para decirles, ustedes no sean soberbios, no piensen que si Dios no fue tolerante con Israel, su pueblo, ¿piensan ustedes que va a ser tolerante con ustedes? ¿Se acuerdan que Pablo les dice eso? ¿Sí? Y que si Él quiere tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, los israelitas no tienen por qué ponerse de esa manera, porque Dios cumple su ministerio, cumple su voluntad y su ofrecimiento, ofreciéndole salvación a los hebreos, pero también ofreciendo a los gentiles. ¿De qué trata Romanos? Desde el principio Romanos habla de que Dios hace un pueblo de dos. Lo dice, ya no son judíos ni griegos, sino que somos uno en el Señor, y de eso trata la carta a los romanos. Pero vemos, hermanos, que dice el Señor que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, que Dios no acepta un no, sino que va a volver a tratar otra vez con Israel durante esa última semana. Los 7 últimos años, o sea, la semana 70, es el tiempo de la gran tribulación. Mientras la iglesia está en gloria con el Señor por el arrebatamiento, Dios está tratando con Israel por haber rechazado en su tiempo. Pero ahora, la forma en la que ellos van a ser salvos es igual, por gracia. Y va a ser también por fe en Cristo Jesús. Pero va a ser el avivamiento más grande profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ese avivamiento del Antiguo Testamento no es en tiempo de la iglesia. Ese avivamiento es en tiempo, hermanos, de la gran tribulación, cuando más personas se van a convertir a Cristo en un solo evento, hermanos. Es ese avivamiento que está profetizado en el Antiguo Testamento, que muchos toman para aplicarlo a la iglesia en el día de hoy. No es. La iglesia en el día de hoy, hermanos, ¿qué es lo que le dice Pablo para los postreros tiempos a la iglesia? Que vendrán burladores, que el amor de muchos se enfriará, que habrá muchos amadores de sí mismos. Va a haber apostasía en los tiempos postreros de la iglesia. ¿Dónde viene el avivamiento? En aquel momento, cuando entonces viene una persecución tan grande sobre Israel de todas las naciones, y entonces viene el Señor Jesús a salvar a su pueblo, y todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios, en ese entonces, hasta ese entonces. Y cuando esto venga, entonces viene el reino, los 1000 años que el Señor Jesús reinará con justicia a las naciones, lo que cantábamos hace rato. ¿Sí? Entonces, hermanos, Hechos capítulo 13, aquí estamos, capítulo 40, versículo 44 al 49. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron, ¿de qué se llenaron? De celos, no de arrepentimiento, de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. ¿Usted es gentil? ¿Qué siente por esto? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren lo que sintieron aquellos gentiles en aquel entonces, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios tenía conocimiento de estas cosas, sí, Él lo sabía, pero era un misterio que no estaba revelado hasta el apóstol Pablo. Después lo vamos a ver que en Efesios Pablo dice que el misterio que estaba oculto me ha sido revelado, y el misterio de Cristo es la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios esperaba de ellos? Fruto. Sumisión, que es una obediencia voluntaria, ¿sí? No es una obediencia a regañadientes, es un deseo de obedecer al rey por lo que es el rey, por la grandeza del rey, por quién es el rey, por el amor del rey, por las grandes manifestaciones de su poder que el rey ha hecho para con nosotros. Por eso Dios espera que cuando lo conocemos voluntariamente nos sometamos a Él y decidamos arrepentirnos y ser parte de su reino y cumplir su voluntad. Entonces, ya que nosotros hemos recibido esta obra, la viña del Señor, la viña del Rey, ¿qué quiere Él ahora, hermanos? Juan 15:8. Juan 15:8. ¿Qué dice Juan 15:8? Lo conocemos muchos de memoria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere Dios fruto? Quiere mucho fruto. Realmente quiere mucho fruto. En el contexto vemos cómo podemos dar ese fruto. Si hoy nosotros recibimos ese peso de esa viña que se pone en manos de nosotros, otros labradores, la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Como lo debieron haber hecho ellos, pero no lo hicieron. El contexto del versículo 8 es del versículo 1 en adelante del capítulo 15 de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Nosotros somos esas ramas que salen de la vid, de Cristo, de Dios. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Mi Padre es el labrador. Y cada uno de ustedes que son los pámpanos de la vid, que no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Porque ¿qué quiere Dios? Fruto. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo le hace Dios para limpiarnos, hermanos? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ese versículo que muchas veces se usa para consolar a algunas personas que están haciendo mal y que tienen una consecuencia de sus malas decisiones y de sus malas acciones, no se aplica así. Se aplica en este contexto, en que el Señor lo limpiará. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de las pruebas, a través de las dificultades. Estás pasando por pruebas y dificultades, es porque Dios quiere limpiarte para que lleves más fruto. Si estás llevando fruto, si Dios sabe que has llevado fruto en algún momento, Dios te va a pasar por pruebas porque no te ama. No, porque te ama, porque desea que tú lleves más fruto. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Romanos 8:28. La segunda parte de Romanos 8:28, esto es, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios, o conformes a sus hijos, para que fueran hechos conforme a su Hijo. A los que antes conoció. ¿Para qué los predestinó?
para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Porque de esa manera es que realmente habrá fruto en nuestras vidas. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego aquí está la clave, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es la sumisión. Permaneced en mí. A pesar de las pruebas, permanecer en el Señor. A pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, de los días de desánimo, permanece en Cristo. Permanece en el Señor. Esa es la sumisión. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué necesitamos, hermanos, para llevar fruto si no podemos dar fruto por nosotros mismos? Necesitamos sumisión al Padre, permanecer en Él y Él en nosotros, para que podamos entonces, hermanos, dar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros, bien claro, ustedes, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, que es lo que glorifica a Dios. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Está hablando que se pierde la salvación? No. Vean el tiempo en que está hablando y con quién está hablando. Y luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Palabras, la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido la prueba desde el principio? Veíamos hace rato en Génesis. ¿Qué le dio o a través de qué Dios le dio a conocer a Adán su voluntad? A través de su palabra. ¿Cómo le dio Dios a conocer, hermanos, a Moisés y al pueblo de Israel su voluntad? A través de su palabra. ¿Y cómo es que Dios nos ha dejado a nosotros a conocer su voluntad, si no es que a través de su palabra? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este contexto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar mis mandamientos, esa es la sumisión. Eso es permanecer. La obediencia, hermanos, hecha de buena voluntad o por voluntad propia, esa es la sumisión que Dios espera. Dice el Señor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay mayor gozo en una iglesia, hermanos, que someternos a Cristo Jesús y llevar fruto para la gloria de su nombre. Fruto, hermanos, de labios que confiesan su nombre. Frutos de personas que se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Fruto de santificación, hermanos, que es lo que Dios está buscando entre nosotros. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Someternos a Dios. Mientras tú no te sometas a Dios, hermanos, tú no puedes esperar dar el fruto que Dios está esperando. Y esa ha sido la gran prueba de Dios desde el principio, desde Génesis hasta los tiempos de los hechos y todavía después, hermanos. Este ha sido la gran prueba, la sumisión. Después, hermanos, de ver y de entender esto que Dios nos ha dejado para nosotros, ¿qué es lo que viene a tu mente y a tu corazón en esta hora? ¿No es un deseo de querer someterte a tu rey? Dios es el rey, la creación es su reino y nosotros somos sus súbditos. ¿Tú no quieres someterte al rey?
tú dices, no, yo voy a hacer a mí lo que se me pega la gana, ese es tu deseo, tú crees que eso es sumisión. ¿Sabes en qué se manifiesta la salvación de una persona que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús? En sumisión al Padre, en tener un deseo de querer hacer la voluntad de Dios, aunque batalle para hacerlo, aunque no sea fácil hacerlo, ¿sí? Es tener ese deseo, y cuando empiezas a llevar fruto de santificación, cuando el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en tu vida, el Señor te limpiará para que lleven más fruto. Cuando empiezan a convertirse almas alrededor tuyo por el testimonio que tú das, por la testificación del Evangelio del Reino, el Señor te limpiará. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Por eso, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, hermanos, tiene propósito. Tiene propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? ¿Cuál es tu decisión en esta hora? ¿Te vas a quedar así? Después de entender, hermanos, esta gran verdad de la palabra de Dios, entender los tiempos y en qué tiempo estamos nosotros, Cristo viene pronto y viene a reinar, y es pronto, hermanos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar así como estás? Eres de los miles y millones de personas que han decidido no arrepentirte y no someterte al Rey que es Cristo Jesús. O eres del pequeño remanente que cree en Cristo Jesús y que espera que se haga su voluntad. Inclina tu rostro y cierra tus ojos.